menos del 1%, el 0.08 se ha logrado de las reclamaciones. En el proceso van a invertirse 820.000 millones de pesos con la A 10 meses del inicio de la aplicación de la Ley de Restitución de Tierras, ya se presentó el primer fallo de un juez de tierras. La existencia de una mafia en la Oficina Regional del Incoder en Urabá. Siempre que hay tema o nota de restitución de tierras, va en el primer bloque. Porque es un tema tan neurálgico, tan delicado, tan grave, de siempre es de primeros lugares, pues obviamente tiene que estar ahí, es muy importante, siempre será importante. Cuando sale en otro bloque, ya en el segundo, es por eso, simplemente porque no alcanzamos a editarla para el primer bloque. Es la única razón. Sí, nosotros procuramos hacerle a ese como a todos los temas que tienen que ver con la situación social y sobre todo esa situación delicada. Procuramos estar atentos a los desarrollos de los mismos, a hacer agenda propia, pero este particularmente, por ser un tema tan delicado, tan grave, que involucra orden público, amenazas, de expropiación, en fin, eso tratamos de hacerlo con un cubrimiento frecuente. Por supuesto que cada vez que hay información por parte de las fuentes que tienen que ver con la restitución de tierras, pues estamos ahí en el momento, en el sitio, procurando cubrirlo de la mejor manera, con la cantidad de fuentes posible, no solamente con las fuentes oficiales, también en la medida de lo que esté a nuestro alcance, con las fuentes de las personas que sufren el despojo de las tierras. Nosotros no hemos hecho todavía, digamos, una entrega de informes especiales sobre el particular. Entre otras cosas por lo complicado, porque implica viajes, porque implica mucho tiempo de inversión, no porque no lo justifique, sino porque a veces los recursos no son suficientes. Eso hay que dejarlo claro. No porque no nos importe, todo lo contrario. De hecho, por eso haya o no haya tema aparentemente noticioso, nosotros estamos siguiéndole la pista, siguiéndole el rastro a todo lo que suceda con este tipo de información. Entonces, seguramente llegará el momento en el que, ojalá más temprano que tarde, que podamos hacer un informe especial como lo hemos hecho de otros temas. No, sí hemos hecho algunos desplazamientos, algunos lugares. Lo que digo es que no hemos hecho un desplazamiento de largo aliento, es decir, una semana que necesitaría por lo menos, por ejemplo, el Urabá. Nosotros no podemos pensar en ir a Urabá un día y regresarnos al otro con el tema resuelto o por lo menos profundizado. Ahí habría que hacer un mínimo 3 días de trabajo periodístico en el campo. Y para eso, pues repito, necesitamos tiempo, recursos y condiciones, porque también el periodismo corre serio peligro en caso de quererse meter a las entrañas de un tema tan delicado. Entonces, para eso son muchos los aspectos que hay que tener en cuenta. Procuramos que haya un periodista, por lo menos, que trabaje con más frecuencia el tema. Ese es Fernando Cifuentes. Por supuesto que si él no está, por alguna razón, no está cubriendo otra noticia, o pasó algo que no esté a su alcance, pues entonces lo asignamos a otra persona que tenga como el contexto, que tenga el bagaje, que tenga los elementos de juicio suficientes para poder abordarlo, porque es un tema demasiado delicado. Tiene que ser una persona de experiencia, una persona que, repito, tenga el contexto, tenga la información, tenga todo ese bagaje que le permita elaborar una nota con mucho criterio y con mucho cuidado, porque es un tema demasiado neurálgico. Nosotros recurrimos a ONGs, recurrimos a Procuraduría, recurrimos a Fiscalía, recurrimos al gobierno departamental, recurrimos a los gobiernos locales, recurrimos a la oficina de restitución, a los abogados encargados de manejar esos temas. Es decir,
Nosotros tratamos de cubrir todas las fuentes. Es más, incluso acudimos a expertos, a sociólogos, a politólogos, a violentólogos, porque todos ellos y todas esas disciplinas siempre le dan una luz diferente y más profunda y más concreta a ese tema de la restitución de tierras. Todos. Y en ese último, lo de educación y pedagogía, es pedagogía. Pedagogía se tiene que hacer todos los días desde el noticiero. Se tiene que generar opinión, Por eso no estamos de acuerdo con quienes dicen que los noticieros solo son para contar las cosas. No, los noticieros son formadores, somos formadores de opinión, como lo son los periódicos, como son las emisoras. Claro, por supuesto. Y en ese sentido, nosotros sí tenemos intencionalidad. Hay una intencionalidad clara del noticiero de abrir el espacio y de abrir el espectro para el análisis, para las diversas voces que tienen que ver con esta situación y sobre todo con aquellos que son las víctimas directas de ese conflicto, porque no podríamos estar a favor jamás de quien es del que hace como despojador, ¿cierto? Sino que del delincuente, todo lo contrario, tenemos que estar del lado del despojado, del lado del más débil, del lado del campesino, porque no es justo que ninguno de los actores armados le arrebate al campesino lo que es suyo y lo que significa su futuro. Entonces nosotros, sí, claro, tenemos además esa misión como medios de comunicación. Tenemos que tener claro que nosotros no solamente somos contadores de cosas, de noticias, no, nosotros también tenemos un compromiso muy claro, que es formar opinión, que es cuestionar, que es fiscalizar, que es hacerle seguimiento a la información y que es, en una u otra instancia, es la obligación también de velar por los intereses de los más pobres y de los más necesitados. Más allá de estar de acuerdo o en desacuerdo, nosotros estamos siempre prestos a informar de la manera más adecuada. Y en ese sentido, frente al proyecto, pues obviamente que habrá muchas dudas y habrá muchas consideraciones con las que no estamos totalmente de acuerdo o no estamos de acuerdo. Más allá de eso, hay que pensar en que como medio de comunicación nosotros tenemos la obligación de informar lo más verazmente, lo más cercano a la verdad. Y en ese orden de ideas, también más allá de editorializar, nosotros tenemos que estar claros en qué es la verdad y qué no es verdad. Entonces, de ahí que las fuentes sean fundamentales. Por supuesto que en el tratamiento de la información, al fin y al cabo, todo tratamiento informativo es subjetivo. Por supuesto que nosotros tendemos, no es mi obligación, es simplemente que en el ejercicio periodístico siempre deja uno entrever cuál es su inclinación. No tanto tomando partido para no afectar la información, pero sí el solo hecho de tratar el tema de alguna u otra manera. Los entrevistados, a quienes usted incluya, de hecho ya está mostrando también una postura por parte del medio y por parte del noticiero. Sin embargo, nos tenemos que cuidar porque no es ético que el noticiero entre a tomar partido en una situación para la que el noticiero tiene que estar hecho siempre buscando la verdad y las fuentes que conduzcan a esa verdad.